Bueno, yo me llamo Ruth Celicovici y me tocó vivir la época de la represión como estudiante en la zona del sur, que era una de las zonas, digamos, calientes de esta guerra, ¿no? Vivía en Lules y estudiaba en la Escuela de Comercio de Famaillá. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, el ambiente en que se vivía de bastante miedo, de no dar opiniones en la escuela. Cuando íbamos a la escuela, por ejemplo, a veces en la mitad de la ruta yo tenía que viajar más o menos 20 kilómetros hasta la escuela desde Lules a Famaillá, y se producían operativos, o sea, a veces tempranito en la mañana, a veces volviendo. Bajábamos todos del colectivo, nos revisaban los cuadernos, las carpetas, nos hacían preguntas. Y dentro de la escuela tuve compañeros que vivían en la zona de la montaña, en pueblos como La Fronterita o pueblos que estaban cerca del Ingenio, una zona boscosa, que fue una zona de guerra, y comentaban que entraban de noche, que había operativos sorpresa, que los despertaban. La hermana de una amiga mía, vivían ahí con su familia, nos contó, por ejemplo, que una noche irrumpió el ejército ahí. Ellos suponían que la gente de la zona ayudaba con alimentos o provisiones a la gente que estaba en la parte de la guerrilla,
Entonces irrumpían en cualquier momento, revisaban la casa, los acusaban y a la hermana de mi amiga y a los padres los amordazaron, les pusieron la venda en los ojos, los llevaron en un camión y los dejaron en medio del campo, del monte, diciéndoles que después de una hora podían desatarse y levantarse. Así que estos relatos eran muy comunes. Y recuerdo especialmente un hecho, había un chico de la escuela al que habían detenido, llevado un hermano, y él quiso vengarse. Entonces puso un explosivo en una estación de servicio debajo de una camioneta de los militares. Y bueno, obviamente el chico fue detenido, desaparecido, ¿no? Así que relatos como estos eran muy comunes, ¿no? El ambiente escolar, lo que se enseñaba, lo que se dictaba, estaba todo muy controlado, ¿no? No había muchas oportunidades de expresión libre, todo era con miedo, hablado en voz baja, digamos. Incluso yo no los conocí porque cuando entré hacía un año que los habían detenido. Había dos profesores que mis compañeros de años superiores recordaban con muchísimo cariño y que habían sido detenidos el año anterior al que yo entré. Así que bueno, ese ambiente era constante. Los pueblos estaban prácticamente militarizados, ¿no? O sea, nosotros donde teníamos la escuela, en la esquina había un destacamento, habían ocupado un predio, estaba... En mi pueblo había zonas, casas así como casas quintas, con mucho espacio, las que también estaban expropiadas y tomadas por militares, y había una barrera en la calle. Entonces yo recuerdo que pasaba en bicicleta y bueno, había que pasar, identificarse y todo lo demás. Y además del tema estudiantil, yo pertenezco a la organización de los Testigos de Jehová, y como en esa época toda minoría, ya sea religiosa, política, cultural, era restringida, estuvimos proscritos por ley, ¿no? O sea, se emitió un decreto de proscripción. Obviamente uno no renuncia a sus ideas y a su vocación religiosa, moral, así que usamos algunos métodos para, digamos, ser prudentes, pero continuamos con nuestra obra educativa y con nuestras actividades en forma más disimulada. Muchos compañeros nuestros también fueron detenidos. Nosotros por convicción religiosa no hacemos el servicio militar ni tomamos armas en ningún país del mundo. Incluso en Alemania nazi muchos compañeros nuestros de esa época murieron en los campos de concentración. Está incluso documentado en el Museo del Holocausto que los primeros que estuvieron en los campos de concentración fue justamente los Testigos de Jehová por el tema de negarse a tomar armas o pelear en una guerra, cualquiera sea la guerra. Y obviamente a los militares argentinos uno no le podía decir que no, así que muchos de nuestros compañeros estuvieron presos varios años, ¿no? Todos los chicos que estaban en la edad del servicio militar, ¿no? Y en las escuelas también algunos de mis compañeros tuvieron problemas con el tema de ejercer, por ejemplo, no participar en actos patrios o políticos por la conciencia religiosa. En mi caso me tocó una rectora comprensiva y no hubo mayores problemas, pero otras escuelas sí. Después, por ejemplo, a veces irrumpieron en casa, por supuesto que nosotros, me tocó 2 o 3 veces que hacían requisas en toda la cuadra y entraron los militares a mi casa. Generalmente nosotros todo lo que se trataba de los prohibidos por ellos, digamos, lo teníamos escondidos o bien en resguardo, ¿no? Entonces no encontraban nada. Pero era ese ambiente constante, ¿no? De depresión, de tensión, ¿no? De saber que uno tenía que andar con mucho cuidado, de que no podía llevar cualquier libro o revista o algo en la cartera porque podía parecerle subversivo. O sea, cualquier idea diferente era subversiva.